A todos los discípulos de la hora décima, un saludo de bienvenida a esta cita del amor a Jesús. Un saludo, Padre Justiniano. Padre José, muy buenos días y a todos los discípulos que hasta ahora nos siguen no solo a través de sus televisores, sino a través de las redes sociales, a través de las diferentes maneras en que nuestro canal llega a sus casas y a sus vidas. Y ojalá hoy, que también se habla de discípulos, nos sintamos discípulos. Nos sintamos discípulos. Bueno, yo tengo varios temas para tratar de acuerdo a los textos que vamos a comentar hoy. Si ustedes desean, buscan la Biblia, o si tienen la Biblia, busquen los textos para el día de hoy. Es San Juan en el capítulo 14, Evangelio de San Juan capítulo 14, y el apóstol Pedro, la primera carta del apóstol San Pedro. Bueno, de los Hechos de los Apóstoles es el capítulo 6. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, y Evangelio de San Juan, capítulo 14. Con esos textos diremos alguna cosa y trataremos de construir una enseñanza unitaria. Bueno, Padre, yo vengo muy contento desde que celebré la Santa Misa y me encontré con esta deliciosa comida preparada por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es un pan celestial que nuestro Señor nos envía para nutrirnos. Entonces, ¿de dónde viene mi alegría? Mi alegría viene de lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta. Es una descripción de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es la iglesia. El apóstol construye una serie de títulos de lo que es el pueblo de Dios, y yo me ponía a analizar si el creyente, si el discípulo, si el cristiano católico, si el bautizado es consciente realmente de esa mirada que Dios tiene sobre todos nosotros. Entonces, le leo lo que dice el apóstol Pedro, y si quiere le parece, comenzamos por ahí. Sí, señor. Dice, ustedes, en cambio, son un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios para pregonar las obras maravillosas de quien los llamó de las tinieblas a su admirable luz. No sé cómo está ya en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Es el versículo 9 del capítulo 2. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Sí, o sea que es, ¿cómo comparo esto? A través de los pasaportes. O sea, a mí me sirve el ejemplo del pasaporte para poder ilustrar lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan, para un colombiano, hasta hace algunos años mucho más, pero aún se mantiene en todos los aeropuertos del mundo. Primero, cuando uno llega a los aeropuertos, hay unos letreros que les dicen ciudadanos de la Unión Europea, UE, y ciudadanos de Estados Unidos por esta fila. Y el resto, somos extracomunitarios. El resto haga la fila larga, ¿sí? De que no termina nunca. Y entonces uno ve cómo ellos pasan con sus niños, con sus maletas, con todo eso, pasan como Pedro por su casa, por todas las aduanas. ¿Y qué llevan, qué tienen de diferente? Tienen un papelito que les dicen que tienen esa ciudadanía o esa condición. Cuando uno llega ya a las autoridades aduaneras, inmediatamente lo ven, digamos, como carne nuca. O sea, esta persona debe ser o un delincuente, o un mafioso, o un pobre miserable que viene aquí a que lo mantengamos, y cosas así. No, es un prejuicio que tienen, obviamente no solo hacia los colombianos, pero nosotros somos de los que tenemos, o teníamos, ya ha cambiado un poco, pero no mucho, pero tenemos un tratamiento de segunda y hasta de tercera en relación con los habitantes. Entonces,
pasando ya a lo que nos dice la palabra de Dios, cuando uno tiene conciencia de su condición espiritual, ¿sí? de su identidad, de lo que Dios le ha regalado, entonces yo tomo esta declaración. Para mí la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo, por eso yo digo que este es el saludo que el Espíritu Santo le da a la iglesia, ¿sí? Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, a ver si los discípulos ya se aprendieron estas características. Hay un pasaporte, podríamos decir, espiritual que todos nosotros llevamos. Ese pasaporte fue hecho el día de nuestro bautismo y que nos dice, ustedes son, usted, el portador de este pasaporte, ¿sí? Pertenece a una nación santa. ¿Cómo se llama esa nación? Esa nación, el nombre que Dios le ha dado es de la iglesia. Ustedes son una nación santa, son la iglesia. O si quieren otro nombre también muy bonito, ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son el rebaño de Cristo. ¿Sí? Ustedes son los discípulos de la hora décima, si quieren. Bueno, ustedes son un linaje escogido. Entonces vamos a hacerle una prueba a cada uno para ver el tipo de sangre, ¿sí? Porque es que algunos son de sangre real, de sangre azul, llevan la sangre de príncipes y de reyes y de todo eso, ¿sí? Pero el bautizado tiene sangre no celestial, real, sino sangre divina, ¿sí? Entonces que nos tomen la prueba de sangre para ver el linaje. Nosotros no somos un linaje cualquiera, padre. Ellos tenían grabado mucho ser de la descendencia de Abraham, de las 12 tribus. De las 12 tribus. De las 12 tribus. Y la primera lectura habla un poco del problema entre helenistas y los hebreos. Al principio, por ese tema, porque tenían muy marcado, no, nosotros somos los elegidos y ustedes son los excluidos. Sí. Yo hablo muchas veces que Dios hizo fue una elección preferencial, pero no excluyente. Sí. Dios no excluye a nadie. No, Dios no excluye. A nadie excluye. Nosotros nos excluimos, pero es una elección que sí hizo preferencial por este pueblo. Pero aquí San Pedro ya está derribando totalmente ya el ese muro. pensamiento de él es eclesial. Sí, claro. Ya es del Nuevo Testamento. Ese cambio, padre, cuando estaba en Hechos de los Apóstoles 10 con Cornelio, sí. Coma, y decían, no, yo no voy a comer impuro, yo ¿cómo voy a entrar a untarme con esa? Sí, entonces el linaje escogido, ¿sí? El linaje escogido por Dios, es decir, este pueblo santo, aquí no hay que ustedes africano, que es latinoamericano, que es europeo, que es gringo, que es... No, aquí es un linaje nuevo, un linaje espiritual, un linaje que Dios nuestro Señor le ha dado su impronta, ¿sí? Todos llevamos entonces la sangre de aquel que nos ha redimido, y en ese sentido tenemos sangre real. Somos un sacerdocio real, la idea del sacerdote, padre. A veces en el pueblo de Dios no está claro esta idea del sacerdocio común de los fieles. Sí. Que eso nos lo hacen con el signo del crisma, cuando en el bautismo, que los dice sacerdote, profeta y rey. Hay una diferencia entre el sacerdocio real que habla acá y el sacerdocio ministerial, el del ministerio de los sacerdotes. Sí, y a veces digamos que si el bautizado tuviera conciencia de su condición de sacerdocio, de su sacerdocio. Pero bueno, ¿qué sentido tiene el tener el sacerdocio real de Cristo, el participar de ese sacerdocio? Pues el sacerdote está, como dice la Escritura, es alguien que ha sido separado por Dios, ¿sí? Para consagrarlo a una misión, y en este caso es la santificación del mundo, y al mismo tiempo el proclamar las alabanzas del Señor. Y en ese sentido, todo bautizado ejerce su sacerdocio, es decir, en todo lo que hace, en su trabajo, en sus palabras, en sus gestos, en sus actitudes, allí donde el Señor le ha puesto en su vida cotidiana, allí el sacerdote laico que participa del sacerdocio real de Cristo santifica el mundo,
lo santifica con su presencia, con su acción, con su plegaria, con su testimonio. O sea, el mundo es un mundo santo en cierto modo, porque es un mundo construido por la acción sacerdotal de todos los bautizados. Que por eso se habla de esa nota característica de la Iglesia Católica, que es una santa, santa, desde ese llamado a la santidad y que cada uno hacemos presente desde ese sacerdocio real. Bueno, entonces somos un sacerdocio real, una nación santa, una nación santa. Yo quiero pensar no solamente a nivel de iglesia católica como una nación, una gran nación, sino pensar en Colombia, en la iglesia colombiana, y pensar que Colombia pueda ser una nación santa, una nación santa. ¿Y qué es el santo? ¿Quién es el santo? ¿Cuál es la tarea del santo? ¿Cómo piensa la santidad? Primero yo le pregunto, ¿usted quiere ser santo? Ese es el llamado. Bien. Claro, ¿quién no quiere ser santo? Bien, pero observe que mi pregunta es capciosa, porque el quiere ser es como si la santidad fuera algo para el futuro, o sea, para no sé cuándo, en algún momento del futuro. Realmente la pregunta sería, ¿usted es santo? Que la iglesia declara a las personas santas cuando ya han muerto. Y nosotros pensamos que sí, que uno llega a ser santo es cuando esté en el cielo, pero la santidad se construye y se logra ser santo, pero desde acá. Seguro, si aquí no fue santo, nunca lo van a declarar santo. Bueno, pero póngale cuidado que la palabra de Dios nos dice, ustedes serán una nación santa. No dice ustedes serán una nación santa. Sí. Ustedes son una nación. Ustedes son presente. En este momento son una nación santa. Y primero la santidad es por el principio santificador que está en esta nación y que está en cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestro bautismo, ¿cierto? Entonces, todos nosotros, todos los discípulos, todos los bautizados de por sí, ya en acto, llevan la santidad de aquel que se les fue dado en su bautismo. Y en ese sentido, cada uno podría decir, si le preguntan, ¿usted es santo? Sí, yo soy santo. ¿Pero por qué? Si sus obras, no, ese no es el punto. Ese no es el punto. Usted me está preguntando si yo soy un pecador. Yo soy un pecador, por supuesto que sí. Yo soy santo. ¿Por qué? Porque el que mora en mí, el que habita en mí, aquel que se me fue dado en mi bautismo, es la fuente de toda santidad. ¿Sí? Recuerde su merced en la consagración de la Eucaristía. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica. Y la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue una promesa de Jesús a sus discípulos. ¿Sí? Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Entonces, es el texto del próximo domingo. Sí, del próximo domingo. Y además, cuando el apóstol Pablo dice, ustedes son templos del Espíritu. Romanos, sí. Templos vivos del Espíritu Santo. Y creo que hoy el mismo apóstol Pedro habla de que somos piedras vivas que entramos en la construcción del templo espiritual. Entonces, ¿somos santos? Claro que somos santos, porque el principio de la santidad mora en nosotros, ¿sí? Y va construyendo esa. Ahora bien, ¿para qué? Volvamos a recordar, para santificar el mundo, para hacerlo más santo. Por eso, todo lo que hagamos, lo hacemos en el nombre de Dios, como un verdadero sacerdote. Todo lo que hagamos. Y lo hacemos, así sea el gesto más sencillo, la palabra más sencilla, la actividad más sencilla o humilde, cualquiera que sea nuestra participación en la construcción del mundo, nuestro aporte es un aporte que se construye desde la conciencia de ser santos. Estamos santificando al mundo con nuestra vida, con nuestra acción. Padre, muchos dirían, bueno, si somos santos, si estamos llamados a la santidad, si somos en este momento esos encargados de la santificación, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué las injusticias? ¿Por qué? Sí, la perversidad humana. Porque yo digo, en una parte, mucha gente no tiene idea de lo que son en realidad. ¿Sí? Imagínese usted un niño hijo de una familia muy prestante, muy educada, muy cultivada y con medios pues suficientes, y de pronto ese niño se extravía de la familia y anda por ahí como un gavincito en la calle, ¿sí? Comiendo desechos y
y hurtando cositas y aprendiendo groserías y toda esa cuestión. Sí, y ese niño, podríamos decir, tiene un hermanito que está en la casa y ese hermanito está aprendiendo a tocar violín, toca perfectamente el piano, tiene una voz maravillosa, es excepcionalmente inteligente en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos hermanitos? Uno que está en la calle con un gamincito y otro que se quedó en la casa. Tienen en común todo, pero hay una diferencia. El que está en la calle no sabe realmente quién es, a dónde pertenece, cuál es su linaje, cuál es su O sea, familia. es desconocimiento de su Desconocimiento. naturaleza. Yo creo, en ese sentido yo soy muy socrático, ¿sí? En el que mucha gente en realidad no tiene idea de su propio valor, de su propia dignidad. Hay una gran ignorancia y mucho creyente, mucho bautizado, lo mismo, no tiene idea de quién es verdaderamente él. Y por ejemplo, si tomaran esta palabra, yo pertenezco a un linaje escogido, o sea, yo no soy de cualquier familia, o sea, tengo un linaje real, yo pertenezco a la familia de los hijos de Dios, yo pertenezco a una nación santa, Padre, yo a veces introduzco la oración del Padre Nuestro, faltando un poco la liturgia, que Sí. tiene una fórmula, bueno. El título más grande que nos dan en este mundo no nos la da una universidad con un doctorado, no nos la da las posesiones que tenemos. El título más grande que tenemos es ser hijos de Dios. Extraordinario. Ser hijos de Dios, ese es el orgullo que uno debe tener en este mundo. Ah, no, es que tengo tantos doctorados, no. Por encima, por eso es valioso el esfuerzo, el trabajo, para eso también nos mandó Sí, Dios. la condición. Pero lo más elevado para mí, el título más grande, ser hijo de Dios. Sí, yo cuento una anécdota a veces que no voy a olvidar. Una vez cuando trabajaba en el seminario, un seminarista me invitó a la casa que conociera a la familia y fui, y era una cantidad de hermanitos chiquitos que veían a su hermano mayor en el Dicen, seminario. las llaves de mecánica. Sí, que eso el hermanito era, mejor dicho, y más que llevaba un padre a la casa, mejor dicho. Y cuando yo llegué, había uno especial que me miraba fijamente y entonces lo saludé y le dije, hola, caballero de la noble figura. Así lo saludé, como al Quijote, Como el Quijote de la Mancha, caballero de la noble figura. Sí, bueno, y pasé y me fui ya. Pasaron los 2 días que estuve ahí, me volví al seminario. Y después de mucho tiempo me lo encontré, ya era un señor, ya un muchacho, ya un profesional, exitoso. Hecho y Sí, derecho. Hecho y derecho, sí. Y él me reconoció y me dijo, padre, me regaló un minutico. Sí, bueno, padre, yo lo conozco a usted, usted no me conoce a mí, yo soy fulano de tal. Usted fue un día a visitarnos a la casa y yo era apenas un preadolescente. Ah, excelente, qué mucho gusto, no sé qué, yo realmente discúlpeme que no me acuerde, pero la gente cambia tanto. No, padre, no es eso. Yo lo que quiero decirle, padre, es que usted cambió mi vida. ¿Cómo así? Sí, usted me dijo, ese día que me encontró, me vio y me dio la mano y me dijo que yo era el caballero de la noble figura. Yo no sé por qué esa palabra que usted dijo, ese nombre que me dio, me llenó como de un orgullo, como de un entusiasmo, algo, pero yo a partir de eso, yo ahora entiendo que eso pertenece al Quijote y toda esa cuestión, pero en su momento el título que usted me dio, me dio tanto orgullo. Mire, padre, yo en el colegio era mal estudiante, en la casa era un mal hijo, sí, muy rebelde, muy desobediente, etcétera, etcétera, pero a partir de ese momento yo decía, no, es que yo soy el caballero de la noble figura. Sí, ¿qué sucede? Que cuando uno es consciente de lo que uno es, si uno, por ejemplo, le crea al Espíritu Santo, que al mirarlo a uno le dice, usted pertenece es un linaje escogido, una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo escogido por Dios, pues esa conciencia de lo que uno es algo que lo puede a uno ayudar a decir, ¿y yo qué hago aquí viviendo de esta manera tan miserable y arrastrándome como un gusano por el mundo cuando yo tengo una dignidad tan extraordinaria? Me hizo acordar también de una anécdota que me pasó a mi padre. A ver. Terminé 5º de primaria y entré a 6º bachillerato al Seminario Menor de Tuta, dirigido por Monseñor Efraín Whittingham Jiménez.
Y el día de mi matrícula, pues quien me acompañó fue mi papá. Entonces comenzó Monseñor Efraín a pedir los datos, nombre. Yo dije, Justiniano Barón Monguí. Y él me hizo la pregunta, ¿quién es Justiniano? Pues Monseñor Efraín estaba pensando en el emperador En el bizantino. Yo le dije, mi papá. Para mí mi orgullo era mi papá. Sí. Ser hijo de mi papá, llevar el nombre de mi papá, del emperador. No, Olvídese. sí. Sí, extraordinario, extraordinario. Bueno, digamos que ese es el primero de los temas. ¿Qué nos faltaría ahí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? El pueblo adquirido, proclamar. adquirido. Entre otras cosas es como la misma definición de santidad, porque la santidad, el santo es aquel que ha sido separado, separado por Dios, porque es propiedad suya. Bueno, pues completamos eso recordando que el apóstol Pedro dice que todos nosotros participamos como piedras vivas en la construcción del templo espiritual para ejercer un sacerdocio santo. Observe que toda la iglesia ejerce el sacerdocio, no solamente, es decir, Cristo ejerce el sacerdocio, el sumo y eterno sacerdote ejerce su pleno sacerdocio, pero Él no lo ejerce solo, sino Él lo ejerce ejerciéndolo en la iglesia, con todos los bautizados, ¿sí? Entonces, como piedras vivas que entramos a participar en la construcción del templo espiritual, donde ejerce el sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, a ver si les cambiamos el nombre a los discípulos de la hora décima y los llamamos, oye, saludos a todos los sacerdotes reales que están aquí con nosotros, a todo este pueblo escogido por Dios, a toda esta nación santa, un gran saludo. ¿Sabe qué es bonito? Por ejemplo, al comenzar la Santa Misa, buenos días a todo este pueblo santo, a toda esta nación santa, a este sacerdocio real escogido por Dios, ¿sí? A este linaje celestial. Bueno, muy bien. Eso fue la segunda lectura, ¿cierto, padre? Primera, sí. ¿Qué más decimos de la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles? Institución de los diáconos. Oye, los diáconos. Mucha gente que mira a las personas que le ayudan al sacerdote, que están más cerca, que proclaman el Evangelio, que a veces hacen los bautismos, hacen las visitas al cementerio, que en ocasiones en muchas ocasiones visitan a los enfermos, las familias, etcétera, etcétera, que ayudan en la pastoral social, etcétera. Se preguntan, ¿y estos quiénes son? Todas las cosas los ven también con el clériman. Sí. Hablemos un poquito de los diáconos, padre, en la iglesia. ¿Cómo nació esa orden de los diáconos? Pues, padre, la iglesia tiene dentro de varias misiones la caridad. Y aquí el problema es eso, el tema es de caridad, porque descuidan por la proclamación de la palabra de Dios. Y los 12 apóstoles dicen, bueno, santificar. Creo que la primera función fundamental es la santificación del pueblo de Dios. Y es santificar, y entre todos tenemos que santificar, pero también hay una función que a veces es la de administrar. La de administrar. Y entonces aquí ellos dicen, no está bien que descuidemos la palabra de Dios, la proclamación, esto, por administrar el cuidado, por dedicarnos a administrar esto. Entonces, y como lo ha dicho el Padre, con la acción del Espíritu Santo, Dios nunca era a su libre albedrío, primero en la invocación del Espíritu Santo, y eligen a estos hombres para que les ayuden en esa tarea de administración. Sí, primero debemos quitar la idea de que el diácono es una especie de sacerdote de segunda. Ellos tienen su propia función en la iglesia, su propia identidad ministerial en la iglesia, y en ese sentido la iglesia ve en la presencia del diácono como un don de Dios nuestro Señor a su iglesia, para que ella como en su realidad institucional pueda ser una familia organizada, una familia constituida en el tiempo, y pueda resolver los asuntos que son propios de la condición humana. Entonces, el diácono ejerce una función fundamental. Yo he tenido una experiencia muy, muy buena con todos los diáconos aquí en la Arquidiócesis de Tunja. Yo los conozco casi a todos,
y de todos tengo un magnífico concepto, y sobre todo de su trabajo, sobre todo de mi diácono, del que me ayuda allá el doctor Martín. Sí, padre, sino ahí de pronto la diferencia de la Iglesia Católica de dos tipos de diáconos. Los diáconos transitorios, que son la ordenación que uno Los que se van a recibe ordenar para presbíteros, sacerdocio. sacerdotes. Y otros son los diáconos permanentes, que Sí. son los que de pronto ustedes ven y conocen más en las parroquias y que dan un servicio fundamental en cada una de esas parroquias donde están y Sí. en las instituciones que colaboran. Diaconía es servicio, diácono es servidor. Servidor. Esa palabra griega, de allí viene diáconos, Diáconos. los que servían también a la mesa allí, que ayudaban a los apóstoles en esa tarea. Sí, La necesidad es la que hace crear eso. Lo dice acá, al aumentar la comunidad, comienzan las quejas, porque al aumentar la comunidad aumentan las no, y necesidades. en una parroquia, en una comunidad hay muchas necesidades. Lo que pasa es que nosotros como que polarizamos todo alrededor del ministro consagrado, que es el sacerdote, y entonces sin el sacerdote, no, y realmente el sacerdote podría tener más disponibilidad de su tiempo para ejercer la evangelización, la predicación de la palabra de Dios y la santificación del pueblo de Dios a través de los sacramentos, y permitir que muchos otros, o sea, que la iglesia fuera más ministerial, Ministerio. que aparecieran esos ministerios, florecieran tantos ministerios que digamos, hay en la iglesia y que vienen porque el Espíritu Santo distribuye muchos carismas, muchos carismas. Yo por ejemplo, digo, en los grupos que cantan, que acompañan la misa cantando, solo por ilustrar el argumento, algunos tienen la idea de que ellos son músicos y que su tarea es tocar la guitarra o cantar, ¿sí? Y entonces yo a esos músicos les digo, no, ustedes con todo respeto los contrataron y les van a pagar una platica por tocar en la misa y cantar, pero en realidad ustedes ¿qué son? ¿Ustedes qué son? ¿Qué hacen? No, nosotros cantamos, no, yo toco la guitarra, no, yo toco el piano, no, ¿qué hacen de verdad? Y realmente casi ninguno entiende que está ejerciendo un ministerio. Un ministerio, están ministrando una de las energías y de las fuerzas más bellas que hay en la comunidad, que es la alabanza, que es la música para Dios, que es el canto. Entonces, cuando ellos entienden así, no simplemente cantan, sino invitan al pueblo de Dios, vamos a alabar a Dios nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial con este canto, vamos a sentirnos iglesia cantando este canto, vamos a estar ministrando. Cuando su merced regresó a Bogotá fue en el 96, 97. Yo al seminario, está haciendo ya la primera parte del doctorado. Del doctorado, sí. Como en el 96, sí. 96. Me acuerdo que un grupo de seminaristas medio aficionados por la música, nos fuimos a Habitación Padre, queremos que nos ayude a montar una orquesta. ¿Qué orquesta? Con gusto les colaboro, sí arman un ministerio de música. Sí. O sea, es muy distinto a hacer un simple... Una orquesta, una orquesta de serenatas, tocan una pachanga, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en la iglesia realmente sobran las orquestas, sobran los músicos y faltan muchos ministros que ministren la alabanza, que ministren el canto litúrgico, que ministren este don maravilloso que es el de la música y el canto. Bueno, hacemos un pequeño receso. Sí, señor. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Y regresamos a estudiar el Evangelio. El Evangelio. Listo. Bueno, nuevamente estamos en contacto con todos nuestros discípulos. Si le parece, Padre, esta segunda parte de nuestro programa, tomemos el texto del Evangelio, ¿sí? Capítulo 14 de San Juan, del 1 al 12. Yo quisiera detenerme un momento, me parece a mí, con esta expresión. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: no se inquiete su corazón.
Yo prefiero el no se inquiete vuestro corazón, queda más clarito, no se inquiete vuestro corazón. Yo tengo la impresión, y además lo encuentro en tantísimas publicaciones, de que hay en el mundo una pandemia de ¿qué sería? De miedo. Hay una especie de miedo, algunas veces soterrado sin saber cómo, miedo a qué. Pero es una conciencia como de incertidumbre, de fragilidad, de temor, de ansiedad, de estrés. Se expresa como insomnio, como fatiga crónica, como desesperanza, como un cierto cinismo. Es una sintomatología muy difícil de discernir, muy difícil como de encasillar. Y, y a mí me parece que de los mensajes más bonitos de la Pascua, ¿sí? Entre los muchos mensajes que tiene la Pascua, entre los dones maravillosos que trae la Pascua a la humanidad y al pueblo de Dios, es la cura para esta incertidumbre, para este temor, para este miedo, ¿sí? De hecho, Jesús, en casi todos los momentos en que Él se aparece ya resucitado a sus discípulos, la primera palabra es: les traigo la paz, les traigo la paz. Porque esta incertidumbre, este temor, este miedo es una pandemia. Y aunque pase el coronavirus, seguirán apareciendo motivos de preocupación. Después de la pandemia del coronavirus vendrá seguramente el temor porque se perdió el trabajo, porque quebró mi pyme, las pymes, las pequeñas empresas familiares quebraron, porque con qué vamos a pagar el arriendo que no se ha pagado, con qué vamos a pagar la cuota del apartamento, cómo volver a empezar. Entonces, el temor, este miedo es una cosa real, Padre. Es real, tiene su causa. Y aquí el Señor, que le dice a los discípulos, no se inquiete, es porque Él les ha dicho tres cosas que los están conmoviendo, no la mente, el corazón. No se inquiete vuestro corazón. Primero, la traición de Judas. Sí. Segundo, que llega su hora. Ya llega la hora en que debo partir. Y tercero, la negación de Pedro. El capítulo 14 inicia con la intervención de Tomás y Felipe, pero antes de Tomás y Felipe el que ha tomado la palabra era Pedro. No, yo daré mi vida por ti. Le dicen, antes de que cante el gallo me habrás negado. Entonces, esos tres motivos son la causa de esa. Por eso es que el Señor les dice, no se inquiete su corazón, no se inquiete. O sea, que a uno le digan esas tres cosas. Uno en una cena, en la mesa con la familia, con los amigos, con los seres queridos. Y es que ese tema de la hora del Señor, la hora de Jesús, yo creo que era algo que inquietaba mucho a los discípulos. ¿Qué significa esa hora? Y nuestro Señor en varios lugares del Evangelio dice que Él les compartía a los discípulos que todavía no ha llegado mi hora, que se acerca mi hora, que ahora estoy seguro que llegó la hora. ¿Qué es la hora? ¿Qué es esa hora? ¿Sí? Entonces es una inquietud como si un padre de familia, el esposo, a su esposa, etcétera, les dijera algún día a los hijos o a su esposa, le dijera, bueno, hay un momento, va a llegar un momento, yo todavía no les puedo decir, pero es un momento que me tiene muy angustiado, ¿sí? Después, ya está cerca ese momento. Imagínense lo que significa para la familia, por ejemplo, un detalle así como tan misterioso. Yo creo que al padre también le pasa. A mí cuando alguien me llama padre, necesito decirle una cosa, pero personalmente yo necesito hablar con usted. ¿No? ¿Y eso qué está pasando? Que va a decirme algo sobre mí, algo de la vida, pero eso no le digo nada por teléfono. No, y de hecho a veces cuando suena el teléfono en horarios en que no debe sonar, dicen, ay, me están llamando de la casa, me están llamando, y entonces, no, llamaba a esta hora, ay, qué alivio. Entonces, sí, claro, esa inquietud. Esa inquietud. Entonces, sí, estaban inquietos por aquella hora famosa, ¿sí? Inquietos porque haberle dicho a Pedro, y sobre todo que ya los discípulos tenían conciencia
de que Pedro era alguien muy especial en el grupo y que el Señor le diga, antes me habrás negado, antes de que el gallo Antes cante, que el gallo cante. me habrás negado 3 veces, ¿sí? Y después de esas palabras, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces, no se inquiete su corazón. Entonces cambia. todos diciendo, no, pero si Pedro, que es aquí el fuerte, le va a pasar eso, ¿cómo así? ¿No? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? O sea, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿O qué es lo que va a pasar? Entonces se entienden las preguntas de Tomás y de Felipe. Sí, o sí, sea, o sea, bueno, Pero bueno, ya sabemos que Sí. Jesús es el antídoto, su presencia, su palabra, su divino espíritu, es el antídoto para todas estas desgracias, estas malas noticias, inquietudes, temores que acechan la conciencia humana, que acechan al pueblo de Dios, que acechan a la humanidad. No se inquiete vuestro corazón, ya es algo así, perdón Padre, como si, mira Padre, tranquilo, tranquilo. Yo veo en eso la mano de Dios, como si Él nos pusiera su mano en nuestra espalda, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, esté tranquilo. En la Vicata se hizo famoso un acólito. Esos acólitos son pequeñitos, inquietos y que salen con algunas frases que uno dice, bueno, ¿De dónde? de ahí de Vicata. Sí. Me fui a una vereda con un padre y por lo general él con otra acólita me acompañaba. Le dije, no, qué pena, no lo puedo llevar, el padre va conmigo. Y ahí me dice, ve con Dios, hijo. Pero la otra es eso, cuando hay alguna dificultad, que llega alguien y comenta delante de ellos, va y me dice un día, fresco chino. Fresco chino. O sea, como tratar de darle a uno esa seguridad. Increíble, increíble, sí. 11 añitos. Pues Dios nuestro Señor hace algo así. Tranquilo, mío, no se preocupe. Tranquilo. Yo estoy aquí contigo. O sea, cuenta conmigo. ¿Sí? Y había un sacerdote en la pastoral juvenil hace muchos años, cuando uno era joven, ¿no? Que él tenía, siempre que proponía alguna iniciativa a los jóvenes y todo eso, y veía que como que las fuerzas estaban un poco divididas y que sí, que no, que es muy difícil, entonces él decía, no sé, yo voy a seguir adelante, yo sé que no estoy solo, Jesucristo y yo somos una mayoría aplastante. Jesucristo y yo somos una mayoría aplastante, y seguía adelante, o sea, es un optimismo, pero un optimismo fundado en esta conciencia de que Jesús nos dice, tranquilos, no se inquiete el corazón, crean en Dios, o sea, la fe, creer en Dios es pongan su corazón en el Señor, es decir, confíen en su amor, confíen en su cuidado, no se inquiete el corazón. Tampoco quiere decir, entonces crúcense de brazos que la solución va a llegar mágicamente. No. Pero no le agreguen al problema la inquietud, la zozobra. Sí, a veces uno ve programas de televisión, de esos de retos y desafíos, y algunas personas proceden tranquilamente así los desafíos sean muy difíciles, ¿sí? Y otros entran en una especie de pánico y de todo eso y contagian a los demás y eso se vuelve un tierrero en los grupos donde hay gente ansiosa y nerviosa. Yo supongo que en las familias sucede mucho, en las oficinas sucede mucho, ese tipo de personas que transmiten este temor, este miedo, que lo magnifican. No sé si a su merced le llegan mensajes por internet, le llegan mensajes que recuerdo su mensaje hace como unos 15 días que una niña en Chile, en Perú fue, profetizó que 21 de abril. que todo el que saliera iba a morir. Y entonces eso me llegaron de distintos lugares. Yo les respondí, cojan juicio, pónganse serios. ¿Sabe de eso que me cuestiona, padre? Que a mí me escribieron y me llamaron personas formadas intelectualmente, profesionales. Mi padre, le dije, yo salí esta mañana aquí para Trinanteco, no me pasó nada. O sea, genera tanto pánico. No. Al pánico ya el virus, ahora otros pánicos laborales. Sí. Ay, me van a contagiar, ¿no? O sea, yo no sé la gente por qué. Sí, pero el temor es un hecho real, una pandemia real que existe, y la predisposición a
albirucharnos unos a otros, a contagiarnos unos a otros de ese temor. Estos medios que son una bendición en realidad a veces se convierten en un verdadero problema, porque a toda hora la gente vive mandándose mensajes de que mire que fulano de tal dijo que el padre tal hizo una profecía, que le habló la Virgen a no sé quién, que el arcángel Miguel, y encuentra uno, y yo me pongo a veces por pura curiosidad, vamos a ver qué dijo el arcángel, porque ahora ya es el arcángel, ya no es cualquier, y entonces dice uno, no, aquí lo que es una psiquis un poquito ansiosa, aquí los ángeles no son tan elementales a la hora de hablar, la palabra de Dios es suficientemente clara y extensa que nosotros no necesitamos, es decir, si tuviera una revelación en otro orden, pero que la palabra de Dios nos dice ya, conviértanse, eso ya nos lo dice claramente, confíen en Dios, eso ya nos lo dice claramente. Hay peligros en el mundo y hay muchos que quieren perderlo, eso ya nos lo dice la palabra de Dios claramente, o sea, uno no necesita en realidad que le estén hablando a ángeles ni arcángeles, necesitas volver a las Santas Escrituras y leerlas con serenidad, que ahí están todas las cosas. Padre, yo cuestiono mucho, me han llamado personas, padre, estoy haciendo la consagración, mes de mayo, a la Virgen María, lo estoy haciendo por YouTube. Y dicen, bueno, pero ¿quién creó ese canal de YouTube? ¿Quién lo orienta? No, es que, padre, es que es la hora, ya esto se va a acabar, esto ya es el final del mundo. Ya la Virgen no dice desgracias. La Virgen nos trajo la mejor noticia de este mundo, nos trajo al Salvador. Sí, ella nos amonesta como cualquier mamá, pero yo no consigo A ella no le esa... corresponde. Sí, y el fin del mundo es algo que lo sabe el Padre Celestial en su autoridad, y la comunión de la Santísima Trinidad saben dentro del proyecto de Dios el momento final, de manera que no le corramos a este tipo de cosas. Y usted tiene razón, Padre, cuando dice que mucha gente que dice uno, uy, pero esta gente tan cultivada, tan ilustrada, ¿cómo es que viven multiplicando? Sí, cuando uno ve de parte de quién le llega este mensaje, dice uno, pero esta persona tan lista, ¿cómo se deja contaminar un poco de todo este tipo de cosas? Y nunca piden perdón, Padre, qué pena, le envié un mensaje de que se iba a acabar el mundo la semana pasada y no se acabó. Ahí me disculpa, le prometo no volverle a enviar, pero deberían enviarle a uno un mensaje así, Claro. disculpándose, porque es el daño que le hacen al multiplicar ese tipo de mensajes. Bueno, siguiente punto. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, muchas moradas. Ah, esta es otra revelación que yo le tengo muchísimas cosas para sacarle a esa Y revelación del Señor. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, muchas moradas, muchas habitaciones, dice el texto litúrgico que leemos en la Eucaristía del domingo, cuarto domingo de Pascua. Bueno, ¿qué significa eso, Padre? ¿Será que es como una especie de edificio de apartamentos de hotel? No. Él ha dicho de su hora y que va a partir. Sí, Y la inquietud de los apóstoles es, ¿para dónde se va? ¿Para dónde, sí, para pero dónde bueno, coge? Porque también antes les ha dicho, a donde yo voy no me podéis seguir ahora. ahora, Me seguirán después, más tarde, le dice a Pedro. sí. Me seguirán más tarde. Entonces, ¿para dónde va? Y él comienza eso, bueno, me voy a la casa del Padre. Bien, Creo que utiliza esa figura de una casa. la figura de la La casa. figura de la Primero casa, es la porque figura. utiliza la figura de la casa, entonces en una casa pues hay habitaciones. Y al decir que hay muchas habitaciones, yo entiendo por una parte ese tema, lo tomo por un lado que tal vez, pero mi condición de filósofo me hace pensar, y es el que haya muchas habitaciones, es una manera de decir que en la presencia de Dios, ante Dios nuestro Señor, en su casa, en su familia, todos sus hijos tendrán espacio para ser ellos mismos. Porque una habitación es el lugar de lo privado, el lugar de lo propio, el lugar de la interioridad, de lo íntimo, de lo personal. Y normalmente la gente cierra la puerta de su habitación porque quiere que ese espacio sea propio, ¿cierto? Por más que sea la familia. Especialmente a medida que los jóvenes ya se hacen maduros o los adultos, no entren a mi pieza, no entren a mi pieza, ¿sí? Y si van a entrar, pues pidan permiso,
¿ya? Pero lo que quiero decir es que en la casa de nuestro Padre Celestial no vamos a estar todos como si fuéramos, podríamos decir, como en las bodegas, que todo está embodegado, ¿sí? En paquetes idénticos, embodegados, ¿sí? Llegamos a la casa del Padre, sí, el número que le toca a usted es tal, reclame la caja donde lo van a encajonar y allá se le guarda, ¿sí? Como un depósito, ¿no? En la casa de mi Padre cada uno sigue siendo la persona, obviamente sin la condición de pecadores y todas las limitaciones. Es que escuché una pregunta sobre todo la pregunta y la respuesta que me parecieron formidables. ¿A qué edad uno resucita? ¿A qué edad resucitamos? ¿Sí? ¿Con qué edad resucitamos? Entonces, la respuesta. ¿Resucitamos como niños? ¿Resucitamos como jóvenes? ¿Resucitamos como adultos? Con la edad que uno murió. ¿Con la edad que uno murió? No, es tenaz resucitar siendo ya un viejito, ¿no? Gracias, mejor irse temprano. ¿Con qué edad uno resucita? Sí. Entonces, uno resucita con la edad con la que es amado. Observe la respuesta. Es decir, me llamaba la atención en alguna reflexión que escuché en alguna parte, no sé en dónde, que decían, por ejemplo, que un hombre y una mujer casados, una parejita de casados, el hombre no mira a su viejita, ¿sí? A su esposita, no la mira arrugadita y todo eso, ¿sí? Él la sigue amando, ¿por qué? Porque hubo un momento en que se grabó la imagen del amor, ¿sí? La imagen con la cual él ama a su esposa. Y es una imagen muy elaborada, muy compleja, construida con vivencias, con experiencias, con momentos, con situaciones, con luchas, con fatigas, etcétera, etcétera. Es un conjunto que ha construido una imagen que es la imagen del amor que tiene de esa persona. Y entonces él siente, podríamos decir, el mismo amor que tuvo cuando era una china deslumbrante, vibrante, sí, cuando la conoció. De hecho, mantiene esa imagen, o sea, la imagen del amor no se pierde y se mantiene y él la mira con esa mirada. Entonces, nosotros resucitamos con la imagen del amor, o sea, la imagen con que hemos sido amados con Dios nuestro Señor, por el Padre Celestial, por Jesús. ¿Sí? Esa imagen que Él ha formado, ese pensamiento, porque lo que nosotros nos mantiene en vida es el pensamiento de Dios. Recuerden ustedes que incluso antes de nacer, Dios ya nos había pensado, ¿sí? Entonces ese pensamiento de Dios, que es el pensamiento de su amor, esa es la condición de resucitados. No sé si me he hecho entender, padre, porque es complejo, pero en realidad es un pensamiento maravilloso con cómo resucitamos nosotros, en qué edad, a qué edad, no. Nosotros resucitamos con la edad y en la forma como en la imagen del amor que el Señor ha construido para darnos nuestro ser, hemos sido amados. O sea, debe ser una criatura maravillosa porque el amor con que Dios nos ha amado es un amor extraordinario y se ha construido a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y se ha construido una imagen de amor. Entonces, estará toda la persona. Por eso hay una habitación para cada uno, porque cada uno tendrá esa identidad, esa unicidad, esa condición de una criatura irrepetible. Así como uno aquí en este mundo tiene esa identidad y es único y irrepetible allá también. Claro, la habitación, con mayor razón. Única, irrepetible su habitación, con sus colores adornada como ustedes. Sí, o sea, uno no dejará de ser la persona que es y cualquier persona que lo mire después, ¿sí? Lo mirará uno con los ojos de Dios, con el amor de Dios y entonces la persona va a decir, ay, claro, yo nunca lo conocí verdaderamente y es una persona maravillosa. ¿Qué hace aquí? Una persona, extraordinario, extraordinario. ¿Cómo se van a despistar todos aquellos que se formaron imágenes erróneas de sus hermanos? ¿Sí?
cuando lleguen al cielo y miren cómo son, que nada de lo que pensaban. Sí, Padre. Unido a eso que se me ha dicho, para mí uno de los versículos más importantes de todos estos 12 es eso, volveré y os tomaré conmigo. Para que donde yo esté, Estéis también vosotros. sí. Ese Eso es el es, y famoso ese es Maranatá. así, maravilloso, maravilloso. Ven, Señor Jesús, Ven, ven y Señor llévanos, Jesús. llévanos para estar Sí. contigo donde tú estás. Ven, Señor Jesús, es la plegaria de la iglesia que anhela el reencuentro y la plena comunión con el amado. Pues Y uno lo anhela porque lo prometió. Vendré y os llevaré. sí. Y ese, entre otras cosas, es uno de los motivos para no estar tristes, para no estar angustiados, para no estar ansiosos. Es decir, no se va a acabar el mundo. Y si se acaba, que se acabe. Pero hay algo que no se acaba. Sí, ¿Sí? el amor de Dios. El amor del Señor. El amor del Señor. Bueno, y si le parece, es que hay muchas cosas. Este Sí. texto es demasiado bonito. Bueno, él dice que está preparando ese lugar. Está preparando ese lugar, sí, y que volverá. Pero ahí hay un diálogo en los que intervienen dos apóstoles, Tomás y Felipe. Tomás que le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recordemos que en la Biblia, pero será tema de otra meditación, el yo soy en labios de Jesús es algo demasiado importante, porque son verdaderas revelaciones que solo una persona que entienda como las categorías de expresión en las que San Juan revela o transmite la revelación del Señor podría entender. Entonces, dejemos ese tema, pero simplemente tomemos la respuesta de Jesús y yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, yo soy el camino. Ahora bien, caminar, uno no repara casi nunca en el camino, padre. Yo no sé si usted se da cuenta que uno muchas veces va de un lugar a otro y ni siquiera cayó en cuenta del camino. Sencillamente uno lo transitó, ¿sí? Y en ese sentido, Jesús es nuestro camino, aunque nosotros no nos demos cuenta. Nosotros transitamos todos los días en el Señor, ¿sí? Él es nuestro camino. Y a veces como que nos despabilamos y nos damos cuenta, uy, el Señor ha estado conmigo y yo no me había dado cuenta, ¿sí? Hay pasajes en la Escritura donde los protagonistas dicen, ve, y el Señor estuvo con nosotros y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Entonces, caminar con Jesús, a veces uno tiene conciencia de que Él es el camino, que Él es el caminante que camina con nosotros, pero a veces no nos damos cuenta. Yo creo que cuanto más nos demos cuenta de que estamos con Él, es mucho mejor para caminar cada día. Se genera confianza. Claro. No hay inquietud, hay confianza, porque Él es el camino. O sea, no nos va a llevar a un lugar sí, que nos aunque pierda. Él dice a veces que la senda que conduce a la salvación es estrecha. Es decir, Jesús, ves que la vida es así, o sea, la vida tiene momentos de estrecheces y momentos de... La etapa no es toda plana, tiene subidas, tiene bajadas. Bajadas y estrecheces y tropiezos y piedras, Y adoquines, adoquines y pavimento y algodones, etc. Bueno, la verdad, ay, ese tema de la verdad a mí, yo realmente hay tanta gente dogmática, tanta gente fundamentalista, padre, que ese tema de la verdad es un tema que yo quisiera en algún momento tuviéramos ocasión de reflexionar qué es eso de la verdad, porque si bien Él es la verdad, no podemos pasar inmediatamente a decir, y yo tengo a Jesús, luego yo tengo la verdad, y luego lo que yo diga y lo que yo piense y lo que yo haga y lo que yo interprete es la verdad, ¿sí? Entonces, mucha gente toma esta idea de la verdad como algo que se puede poseer. En realidad la verdad es como un horizonte, es algo que uno busca, que uno camina, que uno intenta aprender, pero es un alimento para cada día, para avanzar. Y nosotros no podemos pretender de ninguna manera que es que yo poseo la verdad. Y en estos días el Papa Francisco dijo, hay una gran diferencia entre la verdad y mi verdad. Excelente, excelente. Puede ser que sea para mí mi verdad, porque es lo poco que yo alcanzo a medio entender.
pero de ahí a que sea la verdad, eso es otro Y con cantar. mayúscula. Y con mayúscula. Pues Jesús es la verdad y en ese sentido nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Entonces, por eso nadie tiene en realidad toda la verdad. Es un aprendizaje, una escuela. Somos discípulos de la verdad. Bien, yo creo que ya estamos prácticamente Se llegando acabó al el final. tiempo. Sí. Bien. Queremos anunciarle a los discípulos que vamos a tener la novena de Pentecostés y vamos a celebrar el día de El día de Pentecostés, Pentecostés. aquí en Telesantiago, Padre. No, sí, ¿Cierto? Señor, sí, claro. Como no pedirle al que nos santifica, Sí. que poderle pedir que habite más en nosotros, que se nos note más. Sí, no, no te Decía la abuelita orando por su nieto, y Sí. Dios te pido por este nieto que es inquieto, por este nieto que es eso. Yo que tengo el Espíritu Santo, el niño dice que se le note, abuelita. Que se nos note. Bueno, nos vamos, Padre. Sí, Un Padre. saludo le pedimos a nuestro Señor, que es nuestro camino, que camina con nosotros, que nos da el antídoto y la medicina para vencer el temor y el miedo, que nos acompañe, que nos sostenga, que nos haga fuertes, que nos ayude a ejercer este ministerio sacerdotal a todos, su sacerdocio real, para santificar este mundo, para ennoblecer y engrandecer esta nación santa donde vivimos, que Jesús, que nos conforta trayéndonos su paz, nos llena a todos de esta paz, regalo de la Pascua del Señor. Hasta la próxima.